Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Bueno, hoy estamos con el lazo rosa, ¿verdad? El simbolismo de este lazo en esta semana del octubre rosa. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal, César? Y un saludo también a la audiencia. Y sí, sobre todo cuando hablamos y sobre todo cuando uno ve en lo que es el fútbol, que sabemos que llama mucho la atención, cosas que se cargan un poquitito después por el color rosado, pero tenemos que tomar conciencia. Cuando hablamos de cáncer de mamas, estamos hablando de mamás. Somos un Paraguay eminentemente en el cual hay muchas jefas de hogar, mujeres, y cuando una madre tiene problemas de salud, cuando una madre falta en un hogar, realmente sufren los más chicos, toda la familia. Entonces es empezar a ser consciente no solamente la mujer, la madre, sino todo su entorno, inclusive los varones, en cuanto a la salud de la madre. Bueno, y vamos a ver justamente qué importante que es la prevención. Ya en instantes estamos con la doctora Alicia Pomata, ella es directora del programa de lucha contra el cáncer del Ministerio de Salud Pública. También en esta edición de Tribuna nos estará acompañando el director de este Hotel Escuela de Cerrito. Se habla mucho de este Hotel Escuela y nos interesó aquí en Tribuna conocer cómo trabajan, ¿verdad? No solamente porque nos interesa también visitar y ver esa fábrica de quesos gourmet que hacen. Y a propósito del Chaco, bueno, el Chaco, que es uno de los territorios donde más se produce la mejor carne paraguaya, también nos estará acompañando el doctor José Carlos Martín Campercholi, él es presidente del Servicio Nacional de Salud Animal, SENAXA. Bueno, ¿cómo están las previsiones de este Paraguay que produce la carne, que exporta nuevos mercados? Esta semana nos visitó el emir de Qatar, esta gran delegación catarí, veíamos cómo bajaba estas líneas aéreas cataríes aquí en nuestro territorio y bueno, esperemos que sea para estrechar los vínculos comerciales. Y hablamos, antes de ir, un saludo especial de los dos, que hoy justamente antes de la grabación tuvimos una visita muy linda, un chico que tiene dificultades, es autista, pero conoce a todos los que salen en televisión, así que le enviamos un saludo muy grande a Yanir. Sí. Una persona maravillosa, lo que es, a pesar de las dificultades, cómo tienen esas virtudes y esas capacidades que son diferentes pero muy buenas. Bueno, un saludo a Yanir, entonces justamente, ¿verdad? Nos decía que ve siempre Tribuna, decía, ustedes están los sábados a las 20 horas. Así mismo. Qué gusto saber eso, ¿verdad? Que más allá de nuestros hijos y nuestra mamá nos ve también Yanir. Sí, y sabe todo el horario que nuestros hijos no saben. Así mismo, bueno. Ya estamos con la doctora Alicia Pomata. Y doctora, cuando hablamos de cáncer, hoy por hoy, yo estoy seguro que hacemos un sondeo, en cada familia tenemos una historia que contar con el tema del cáncer, ¿verdad, efectivamente. Doctora? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, César, Gloria. Para nosotros desde el Programa Nacional del Control del Cáncer es muy importante comunicar todo lo que sea referente a la prevención. Y como bien dijiste, hoy por hoy no podemos dejar de conocer a una persona cercana, sea familiar, vecino, que esté aquejado por esta enfermedad. Diversos tipos de cáncer. Sin embargo, el cáncer de mama, como ya venimos hace mucho tiempo comentando, se constituye como la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Entonces, es dentro de los diferentes tipos de cáncer que tenemos, uno de los más relevantes y constituye una problemática de salud pública que realmente debe tener toda la atención de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando hablamos, o sea, ¿cómo hacer un paso 1, 2, 3? Primero para nosotras las mujeres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Somos, digamos, comparado con los varones, nosotros vamos más a consulta porque tenemos una realidad, nos quedamos embarazadas, entonces tenemos esos procesos. Pero después cuando tenemos todos nuestros hijos y ya están grandes, ¿qué nos pasa a las mujeres? Bueno, y la mujer, después de tener esos hijos que mencionás, es como que se posterga por causa de ellos, ¿verdad? Se posterga por cuidar de esos chicos, cuidar de la casa, o tal vez de su vida profesional, del marido, de otros familiares, tal vez los padres que están más ancianos, y se va postergando. Siempre la mujer es la última que acude a consultar. Se habla también que la mujer paraguaya es una mujer fuerte, que cuando ya está allá con un dolor insoportable recién acude, y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Hacer que
la palabra prevención se nos acuñe, ¿verdad? Que sepamos de que hay enfermedades que son prevenibles o que podemos detectar en estadios tempranos y que eso va a cambiar radicalmente la posibilidad de tener una enfermedad, digamos, más agresiva que otra o que tenga ya una finalidad un poco más rápida, ¿verdad? Así. Y bueno, y ahí justamente surge este tema del Octubre Rosa, ¿verdad? Que es un mes, si bien es cierto, la prevención no tiene que ser solo en octubre, bueno, es el mes en el que se insiste, ¿verdad? Con esta campaña. Asimismo, el Octubre Rosa se instaló a nivel mundial ya hace muchos años, Paraguay no es ajeno. Hace varios años también venimos acoplándonos a esta festividad. Si bien el 19 de octubre es el Día Mundial de Conmemoración, nosotros declaramos todo el mes Octubre Rosa. Y el Octubre Rosa sirve para concientizar a toda la población, porque así como mencionaste al inicio, no estamos hablando que solamente las mujeres, ¿verdad? Además, existe un pequeño porcentaje de hombres que también pueden aquejarse de la enfermedad y sobre todo tener en cuenta que esa mujer que llega a tener un cáncer de mama va a afectar de manera radical a todo su entorno familiar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar este mes para hacer llegar a todas las mujeres, principalmente también a los hombres, este mensaje de utilizar los servicios de salud para poder hacerse los chequeos, los controles. Y no solamente nosotros conseguimos en el Octubre Rosa despertar interés en cáncer de mama, es un mes que todos están alerta. Yo recibo muchos mensajes que me dicen, ya tengo turno en el ginecólogo, ya tengo turno en tal cosa, ¿verdad? Entonces como que todo el mundo se concientiza en el cuidado de la salud y eso es muy bueno, ¿verdad? Sí, bueno. por ejemplo, cuando hablamos también de este tipo de controles, ¿qué es lo que en la práctica se tiene que ir? ¿Te vas con el ginecólogo de ahí? Por ejemplo, una mujer que se va a un hospital o un puesto, ¿dónde tiene que irse para que se pueda hacer el diagnóstico? Bueno, es importante destacar que nosotros lo que venimos hablando en octubre principalmente es hacerse los chequeos rutinarios, ¿verdad? Para el chequeo rutinario uno puede empezar o por una consulta donde el médico le va a emitir la serie de pedidos, ¿verdad? Mamografía, Papá Nicolau, dependiendo de la edad, ¿verdad? Diversos análisis y luego entonces va a hacerse los estudios. O si no, puede directamente acceder a los hospitales regionales o otros centros donde tengan, por ejemplo, un servicio de mamografía o de citología de tipo Papá Nicolau y directamente ir a solicitarlo, ¿verdad? No necesita, digamos, un formulario en los servicios públicos, digamos. Simplemente tengo tanta edad y me voy a hacerme la mamografía y se puede realizar eso. Esta recomendación de la mamografía la hacemos a todas las mujeres de 40 años o más una vez por año. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Como bien dijimos, hay muchísima carga ya familiar, digamos, que tenemos en conocimiento de esta enfermedad. Entonces, aquella mujer que tenga antecedentes de que su mamá, su abuela, su hermana haya tenido cáncer de mama, debe acudir antes, ¿sí? Porque la genética es muy importante en el desarrollo de un cáncer, esa carga que viene de generación en generación. Y ahí sí recomendamos que a partir de los 30 acuda a un ginecólogo, a un mastólogo, le exprese ese problema o antecedente familiar y a partir de ahí él va a poder guiarle para hacerse los estudios de manera temprana, o sea, antes de los 40 años, ¿sí? Y no duele, ¿no? Finalmente, no hay dolor en ese estudio. Tiene una pequeña compresión de las mamas, pero no podemos llamarle doloroso. La mujer tolera muchas otras cosas más que una simple mamografía. Doctora, justamente hacia eso iba. Estamos hablando entonces de una edad en la que se tiene que empezar a hacer, no antes. Exactamente. ¿Por qué eso? Por dos razones fundamentales. Primero, porque la consistencia o la composición anatómica de la mama va cambiando a medida que pasan los años, ¿verdad? La mujer joven tiene una mayor cantidad de tejido adiposo, aparte de la glándula mamaria, y ese tejido adiposo es el que va disminuyendo en cantidad a medida que pasan los años. Por lo tanto, el estudio de mamografía que utiliza rayos X, ¿verdad?, define mejor a la mama cuánto menos cantidad de tejido adiposo tiene. Anterior a esa edad, entonces se utiliza la ecografía que sí nos permite ver con un contraste, ¿verdad?, mejor lo que es tejido adiposo y glándula mamaria, ¿verdad? Por eso nosotros recomendamos. Y en segundo lugar que mencioné es porque como todo estudio que utiliza radiación, la radiación sabemos que es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad. Es mínima en la mamografía la radiación emitida, pero se recomienda a partir de los 40 para evitar también esa carga de radiación sobre el tejido mamario.
¿Cómo estamos a nivel de salud pública para atender estos casos? A nivel nacional, ¿dónde la gente puede hacerse, aprovechando que estamos en este mes y que hay más conciencia, se habla de esto? Entonces, saliendo un poco, bueno, inclusive acá en Asunción mismo, ¿verdad? La salud pública está en condiciones de responder a esta demanda de estudios. Bueno, si bien nos gustaría contar con más centros donde haya especialistas, donde haya mamógrafos, disponemos equipos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Hospital Materno Infantil de San Pablo, también en la Clínica de Tumores María Josefa Barbero, también en Ciudad Mujer, tenemos esos equipos que están dentro del radio de Asunción, digamos. Y en cuanto a lo que sería hospitales de referencia, ya hablando de tratamiento, disponemos del Instituto Nacional del Cáncer, que es el centro de referencia a nivel nacional, el Hospital Nacional de Itagua, que también tiene su servicio de oncología, y ahora se ha sumado el Hospital Regional de Encarnación, que tiene un convenio con una fundación que se llama Lazo del Sur, donde los ex residentes del Hospital del Cáncer, que ya se han recibido como especialistas, están trabajando ahí. Entonces ellos manejan la oncología de manera plena y cualquier caso ellos están remitiendo al INCAN. Esos serían los centros que nosotros certificamos como de referencia. También en Ciudad del Este existen profesionales, pero esos centros nosotros tratamos de que sean nuestras referencias ya cuando hay enfermedad instalada, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos diagnósticos, o sea, al año se dan y sobre todo también cuántas muertes? Bueno, según la última estadística, que es la que manejamos a nivel ministerio, que es proveída por la OMS, la IARC, que son organismos internacionales, tuvimos en el último corte 1.616 casos nuevos diagnosticados, ¿verdad? Sin contar todos los que están con una enfermedad crónica larga, ¿verdad? Las personas que ya están con la enfermedad instalada. Y tuvimos el año pasado también, de esa misma estadística, 538 muertes, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tenemos entre 4 y 5 diagnósticos diarios, ¿sí? Y 30 a la semana, y muere una mujer por día por cáncer de mama. En cuanto a registros que nosotros podemos asumir que están, digamos, dentro de lo que sería el registro del ministerio, ¿verdad? Pero hay mucha fuga de datos que sabemos que entonces ese número es mayor definitivamente. O sea, estadísticamente una mujer por día muere a consecuencia Un poco de... más, Exactamente. porque... 1,4 Sí, sería para 1,4. ser Sí, estrictamente. Estamos hablando de 3 cada 2 días. Exactamente. Ahí. Ahí Cada queda 2 más días, ajustado. entonces, Sí. Cuando hablamos de estadística y Es que mucho. siempre es importante, ¿verdad? Y estamos hablando, o sea, en números fríos, estamos hablando de 3 mujeres cada 2 días, estamos hablando de 3 familias que se quedan sin la mamá o se queda sin la abuela. O sea, sabemos lo que significa la mujer en los entornos familiares de nuestro país. Exactamente, son enfermedades, como había dicho al inicio, que comprometen todo el núcleo familiar, ¿verdad? Una madre, una abuela, una hermana, vemos cada vez pacientes más jóvenes, entonces estamos hablando de que toda una familia se resiente, no solamente por el lado afectivo y la carga que supone el cuidado de un familiar enfermo, sino también por el lado económico, ¿verdad? Pues son enfermedades que si es que esa persona era, sabemos que en Paraguay hay la figura de la madre soltera, por ejemplo, ¿verdad? Que es el sustento del hogar. Y si esa mamá es la que está enferma, entonces quedan también muchos huecos, digamos, en la familia que llenar con la enfermedad de esa madre, ¿verdad? Y que se puede prevenir. Eso es lo importante, eso es lo que venimos a decir sobre todo, ¿verdad? La enfermedad se puede prevenir y también, a pesar de que exista, se puede detectar en estadios tempranos que son curables, ¿verdad? Tenemos que destacar que el cáncer de mama tiene posibilidad de curación. Años atrás la gente asociaba directamente el cáncer con la muerte. Sí. Eso Sí. ya no es así. Sí. Eso ya no es así. Estamos hablando obviamente en el caso de que se detecte tempranamente, ¿verdad? Por supuesto, las chances de curación dependen del estadio temprano. Eso es evidente, ¿verdad? Interesante. Yo creo que, ¿qué le instas, o sea, a las mujeres? O sea, ya que vos estás en el hospital también, en el Instituto del Cáncer, de lo que encontrás, de tu experiencia, ¿qué nos decía a nosotras las mujeres finalmente? Bueno, el mensaje es sobre todo de que tomen conciencia de que el cuidado de la salud es personal, que tiene que ser un empoderamiento femenino, ese tomar acciones referentes a su salud, que no se posterguen, que acudan al servicio de salud, que utilicen, tienen una ley que es la 3803 que le protege, le da un día remunerado para que puedan asistir a los controles tanto de prevención de cáncer de cuello como de mama, y que ante la duda,
se realizasen alguna palpación y encuentran un nódulo, algo sospechoso, una secreción, acudan cuanto antes a un médico especializado o no, pero que le pueda remitir a los servicios de referencia. Doctora, justamente ha hablado usted de Ciudad Mujer. Vemos que está teniendo su efecto positivo, ¿verdad? O sea que creo que uno de los estudios que más se está haciendo justamente es este tipo de estudios. ¿Es así? Exactamente. Ciudad Mujer se constituyó en un emblema, ¿verdad? Todas las mujeres se sienten que es un lugar exclusivo para ellas, donde no solamente acceden a servicios de salud, sino también a otros servicios que dependen, ¿verdad?, del Ministerio de la Mujer, de Justicia, ¿verdad?, lo que tenga que ver con equidad de género, violencia de género, etcétera. Y yo creo que tiene que ser aún más utilizado, ¿verdad? Incluso ellos están en un ambicioso y hermoso proyecto de salir sí, de a las Ciudad calles, Mujer Móvil, ¿verdad? Ciudad Mujer Móvil, donde van a llevar los servicios a la comunidad. Y la ministra de la Mujer en una reunión nos había expresado que ellos quieren llegar a ese lugar más recóndito donde las mujeres no pueden de repente dejar su casa para venir a hacerse un estudio. Entonces esa es una voluntad que está desde el gobierno, desde el Ministerio de la Mujer y por supuesto Salud Pública, el INCAM, van a acompañar también todos esos procesos para llegar a más mujeres. Qué importante lo que estás diciendo por lo siguiente. Sabemos que es un gasto de bolsillo para una mujer. O sea, y que inclusive supongo que a través de las unidades de salud familiar se puede conglomerar y llegar, porque no es a veces uno quiere hacerse, pero ¿cómo le dejas a tu hijo, o sea, otra vez pasaje para irte al hospital? Realmente es interesante que se llegue a los sectores más vulnerables. Exactamente, esa es una realidad que nosotros no desconocemos. Sabemos que el acceso no es sencillo para todas las mujeres, entonces por eso este proyecto de querer llegar a estos sitios más vulnerables y donde el acceso a la salud es inferior, ¿verdad?, que las áreas urbanas, digamos. Bueno, doctora, realmente hay tanto para hablar, ¿verdad?, porque también hay otros estudios, ¿verdad?, no tan agradables, en el caso de los hombres, que a veces nos tememos ir al doctor, no queremos llegar a los 40, odiamos los 50, ¿verdad?, pero tiene que ver con eso de, bueno, es romper un poco ese tabú y realmente buscar la prevención, ¿verdad? O sea, exactamente, así como decís, cuando hablamos de cáncer y hablamos de prevención, hablamos de todos los tipos de cáncer, y el Programa Nacional de Control del Cáncer se ocupa de hablar de cada uno de estos tipos y por supuesto los hombres también. Hay que recordar que en hombres la causa primaria de muerte sería el cáncer de pulmón, donde tenemos la posibilidad de abandonar ese hábito que es el tabaquismo, que es el causante principal, pero también tenemos cáncer de próstata, cáncer de colon, que tienen sus estudios de prevención también, como decimos, y que tienen que ser también informados y realizados por la población, tanto femenina en el cáncer de colon como masculina en el de próstata. En todos los tipos de cáncer siempre se habla a veces, y cuando hablamos de las experiencias tristes, ¿verdad? A mí me tocó, Gloria, por eso decíamos, en cada casa hay uno, ¿verdad? Qué sé yo, y uno se entera y te dicen que tu hermano tiene apenas 3 meses de vida, etcétera, tan doloroso, pero esos 3 meses de vida probablemente, si uno fuera a controlarse 3 años antes, a lo mejor no iba a tener esos días contados, ¿verdad? En la mayoría de los casos es así, ¿verdad? No podemos hablar de generalidades porque en medicina no tenemos una ciencia exacta, ¿verdad? No hay una verdad absoluta, pero en la mayoría de los casos está comprobado que la detección temprana, a pesar de tener establecida la enfermedad, prolonga la sobrevida de los pacientes con el tratamiento adecuado. Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo. Por favor, estamos para comunicar y muchas gracias por apoyarnos en esta lucha que es de todos. No, muchísimas gracias. Bueno, hablamos así con la doctora Alicia Pomata, directora del programa de lucha contra el cáncer, Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando del octubre rosa de esta forma. Bueno, tenemos mucho más tribuna. Vamos a estar hablando sobre este hotel escuela que está en Cerrito y también con el presidente del SENACSA sobre la carne paraguaya al mundo. ¿Cómo está la situación actualmente? Ya volvemos en instantes.